Bienvenidos al día 81 de un año en la Biblia. Acompáñame a permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nos purifique, nos dirija, nos encamine y asiente su palabra en nuestro corazón. Acompáñame en Números capítulo 33, versículo 40. En esa ocasión el rey cananeo de Arad, que vivía en el Nebec, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Elich Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Almón Diblatim y acamparon en las montañas del oriente del río cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Bet Jasimot hasta los prados de las acacias en las llanuras de Moab. Mientras acababan cerca del río Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos, tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha dado para que lo ocupen. Repartan la tierra entre los clanes para el sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera será la repartición de las porciones de la tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes los mismos que había pensado hacer con ellos. Números capítulo 34. Límites del país. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, el cual les doy como su posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de Escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y allí seguirán a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego a Lebo Hamat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur de Sefam y bajará a Ribla al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Líderes para repartir la tierra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun: son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Tribu de Judá, líder Caleb, hijo de Jofne. Simeón, Semuel, hijo de Amiud. Benjamín, Eliad, hijo de Quislón. Dan, Buquí, hijo de Jogli. Manasés, hijo de Janiel, hijo de Efod. Efraín, hijo de José. Kemuel, hijo de Siftán. Zabulón, Eliasfán, hijo de Parac. Isaacar, Paltiel, hijo de Asán. Aser, Pahiud, hijo de Salumí. Neftalí, Padael, hijo de Amiud.
Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de la tierra de Canaán entre los israelitas. Números capítulo 35. Ciudades para los levitas. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: den a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivan junto con los pastizales que los rodean. Los levitas enviarán a esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaño y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 470 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas las direcciones. Mida 920 metros fuera de las murallas de la ciudad en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenlas otros 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades de los pastizales que la rodean. Estas ciudades las tomarán en las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se les quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente de la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata al otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitar la vida del asesino. Cuando ellos encuentren al vengador, debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego le empuja o lo lanza a algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos la persona muere. Si esto llega a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son los requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación a donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues harían que el responsable de la muerte de alguien volverá a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote.
Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesino contamina la tierra y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo el Señor, que habito entre el pueblo de Israel. Lucas capítulo 5. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba del desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más difícil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Salmo 65. Para el coro, cántico, salmo de David. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abrumen, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y los silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra árida, disuelves los terrones y nieblas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha,
Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Eso fue Salmos 65. Proverbios capítulo 11. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que los perversos solo les espera juicio. Eso fue el día 81 de un año en la Biblia. Acompáñame al devocional número 81 de un año en la Biblia. Un tiempo para reflexionar, aplicar, compartir y orar la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos ver en la lectura que leímos es creando una atmósfera de milagros. Vemos que Jesús dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Sabes, tenemos un Dios maravilloso, un Dios increíble, un Dios que en su palabra que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Muchos de nosotros nos conformamos con la enfermedad y con la vida que el día de hoy estamos viviendo, pero quiero decirte que Jesús nos llama a creerle. De hecho, nos llama en su palabra que señales maravillosas, poderosas, serán las que nosotros haremos en su nombre. En Marcos 16:15 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Versículo 18, pondrán sus manos sobre los enfermos y dice, y ellos sanarán. Y esto a mí me fascina porque en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos cómo este poder de Dios en acción sucedió y vivió y se activó por medio de la fe y de los discípulos y el Espíritu Santo que moraba en ellos. En Hechos 3:5 dice, el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Pero Pedro le dijo, ya no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. En toda la Biblia vemos este tipo de grandes milagros. El joven Felipe en Hechos 8:6 dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Así que vemos este poder de Dios en acción. Quiero platicarte que hay 3 detractores de milagros. La primera de ellas es la incredulidad. De hecho, en un pasaje en la Biblia vemos que Jesús pudo o realizó pocos milagros debido a la incredulidad de ellos. Jesús se asombró por la incredulidad y su familiaridad. Cuando no hay fe, es imposible que el poder de Dios obre. La segunda cosa que hace que los cielos se cierren es la falta de conocimiento. Dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. En Éxodo 15:26, ve lo que dice, si escuchas con atención al Señor tu Dios. O sea, se trata de escuchar y tener conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor, dice, tú sana. Y la tercera cosa que cierra los cielos para ver obrar a Dios en nuestra vida es la falta de oración. Santiago 4:2 dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. En ocasiones nosotros no recibimos porque no le pedimos a Dios. Y no le pedimos por temor, no le pedimos porque estamos ocupados o simplemente porque no le conocemos. Pero Dios nos llama a vivir una vida
de fe. Dios nos llama a creer por milagros increíbles. Yo quiero vivir una vida que le asombre a Dios, una vida que Dios diga, wow, como la fe del centurión que dice, al ver la fe de él se maravilló. Así que yo quiero animarte a que tú y yo podamos, número uno, obedecer el mandato de Jesús. En Mateo 18, Jesús ordenó a sus discípulos, sanen a los enfermos, den tan gratuitamente como han recibido. Tú y yo ya tenemos al Espíritu mismo que levantó a Cristo de los muertos. Así que entendamos y comprendamos lo que hemos recibido. La sanidad es un beneficio de la cruz, es un beneficio de nuestra salvación. Por eso en 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros pudiéramos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. La número 2 es que oremos con fe. En Santiago 5 dice, la oración de fe sanará el enfermo y el Señor lo levantará. Así que cuando veas una necesidad, escúchame bien, amigo y amiga, pero ora con fe, creyendo que Dios hará grandes cosas. Y la tercera cosa que yo te quiero animar para crear una atmósfera de fe es el principio de hablarle a la enfermedad. En muchas ocasiones Jesús le habló a la enfermedad. En Mateo 8:8 dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Aquí vemos, escúchame bien, cómo es que tú y yo somos llamados a hablarle a la enfermedad y a reprenderla. Así que lo podemos ver también en Marcos capítulo 7, versículo 35, cuando Jesús le habla al sordo mudo y dice lo siguiente: luego miró al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. ¿Y a qué le estaba hablando? Le estaba hablando a los oídos del sordo mudo, del sordo tartamudo que no podía ni hablar ni escuchar. Dice, con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Tú y yo servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso, el día de hoy queremos crear una atmósfera de fe, una atmósfera de milagros, una atmósfera que le crea a Dios por el mucho más. Espero que esto te haya animado, que haya inyectado fe en tu vida para creerle a Dios, para que haga grandes cosas en tu vida. Señor, el día de hoy queremos creerte. Y en este mismo tenor, con tanta fe, yo oro en el nombre de Jesús por personas que escucharán que tienen diabetes tipo 1, diabetes infantil. El día de hoy yo oro en el nombre de Jesús y declaro que son sanos en esta hora. Oro, Señor, por las personas que tienen artritis reumatoide, cáncer en la piel, cáncer en los huesos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro sanidad, porque tu palabra dice que por tus heridas nosotros hemos sido sanos. Ayúdanos a tener fe en la prueba y ayúdanos a tener una paciencia y una fe que espera por grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.